Shabbat Shalom nuevamente. Baruch Hashem, que el día del Señor ha llegado. Y esto solamente, como estábamos ahora orando, es una probadita de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Si el día de hoy te cuesta mucho estar, te cuesta mucho aguantar una horita, 2 horas de prédica, yo no sé, no me imagino realmente cómo será en la eternidad, porque estamos siendo preparados para poder estar delante de la presencia del Señor todo el tiempo, porque nuestro tiempo debe ser del Señor. Este día, por eso es que no trabajo, bueno, a mí me tocó trabajar, pero este día, cuando el Señor nos permite nuestros trabajos descansar, obviamente es porque quiere que se lo dediquemos a Él. Que dejemos todas las cosas, porque tenemos 6 días para poder hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Trabajar, ir de compras, salir de paseo, ir a no sé qué, festejar no sé cuál. Pero este día es un día de solemnidad. Este día es un día donde nosotros realmente podemos acercarnos al Señor. Es un día donde nosotros salimos al encuentro de nuestro amado. Este es un día donde Él prometió que habitaría delante de su pueblo y en medio de su pueblo. Este es un Mikra Kodesh, es un día de distinción de entre los demás días. Es un día de santa convocación. Por lo tanto, nuestro corazón, nuestros sentidos y nuestra mente tiene que estar 100% puesta en honrar al Señor. El Señor nos permitirá, si Dios quiere, mañana que podamos salir, que el día haga bueno, que podamos ir a la playa, podamos hacer cositas. Pero el día de hoy es el día de Adonai. Por eso el Señor nos dice, tienes 6 días para laborar, tienes 6 días para divertirte, tienes 6 días para hacer todas las cosas conforme a su voluntad, pero el 7º día lo distinguirás de entre los demás. Ahora, ¿esto va por horario? No, porque el Shabbat comienza a la puesta de sol y el Shabbat termina a la puesta de sol. Puede ser muy relevante, porque puede que empiece un día a las 6 de la tarde, pero el otro día termine a las 9 de la noche. Nosotros realmente estamos poniendo nuestra mirada y nuestros ojos a cumplir la Torah. No para ser salvos, sino porque amamos al Señor, porque queremos corresponderle. Por lo tanto, familia, si el día de hoy tienes algún compromiso, bendito Dios que lo tienes, pero tenlo después de las cosas del Señor. No pasa nada, yo creo que la gente entenderá. Yo, por ejemplo, me han invitado hoy precisamente, oye, ¿qué te parece si a la noche? Le dije, brother, hoy no soy persona, hoy soy de mi Señor. Mañana me puedes invitar, si todavía sigue ¿no? Dije, si todavía sigue la invitación, justo antes de venir. Oye, ¿qué onda? Tengo el coche, vámonos. Le dije, ¿dónde nos vamos? Digo, yo tengo donde llegar ya. Me están esperando, mi familia me espera. Digo, y este es el día de Adonai, no es mi día. ¿Qué dices? Si estás trabajando, claro, me tocó trabajar. Pues soy un hombre que está sujeto, pues, al trabajo, a mi empleador. Sin embargo, en mi corazón, yo estuve, hace rato me visitaron los Javerim, fueron allá, y yo tenía mis alabanzas puestas, en inglés porque la gente no entiende, ¿no? Pero yo estaba honrando a mi Señor, y digo, sí, Señor, estoy trabajando, y cada vez que me tocaba trabajar, servir y esto, yo estaba diciendo, Señor, libértame, ¿no? Libértame de mi rey, me quiero ver tu mano poderosa. Dame algo propio o permíteme descansar en Shabbat. Baruch Hashem, ¿no? Que el Señor lo permita. Pero bueno, sin más, este es el día del Señor y nosotros realmente estemos dispuestos a recibir el mensaje. Jueces capítulo 12, vamos a continuar. Después de que Adonai le diera a Yiftach, ¿se acuerdan lo que aconteció, no? El Señor le dio la victoria sobre los... A ver, ¿qué pueblo era? Rápidamente. Hay un valiente, esforzado. Los amonitas. ¿No es así? Sobre el pueblo de los amonitas. El Señor le dio la victoria, el Señor le permitió que pudiese traer la paz nuevamente a Israel. Ahora vamos a ver algo que aconteció dentro del mismo pueblo. Vamos a ver el perfil, vamos a ver la voluntad de Adonai puesta en 2 diferentes tipos de hombres. El Señor libró a Yiftach por medio de Yiftach, del pueblo amonita de una forma gloriosa, como siempre lo hace. Adonai es poderoso en batalla. Por eso se conoce también uno de sus nombres en los cuales él se dio a conocer es Adonai Tsebaot. Él es poderoso en batalla. Él es quien merece toda gloria y honra, pues él es quien decide a quién darle la victoria. Obviamente el día de hoy no estamos en combate físico, pero sí estamos en un combate espiritual cada día de la semana.
Desde que comienza, ¿no? Que decimos nosotros, Shavua Tov, vale, pues prepárate, brother, ¿no? Prepárate porque viene. Y mira lo que dice el Proverbio 21:31. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria viene de Hashem. ¿Qué significa esto? Significa que todo pueblo de Adonai, todo el que es pueblo de Dios, todo el que diga que honra a Dios, pues debe estar preparado. Tiene la responsabilidad o el deber ser de prepararse. ¿Y cómo? ¿De qué manera? En institutos bíblicos, estudiar teología. ¿De qué manera nos vamos a preparar? Ciñéndote a la voluntad de Dios, sujetándote y sometiéndote a Él. ¿Cuál fue la teología, el instituto bíblico de Abraham? ¿Cuál fue? ¿Alguien me podría decir? La experiencia, basado en la obediencia, sin cuestionar. Una obediencia que él fue realmente, por eso dice, el padre de la emuná, el padre de la confianza y fidelidad en el Señor. Él no sabía dónde iba a ir, no había un plan trazado como el día de hoy nosotros tenemos el plan trazado. ¿Sí me explico? Nosotros hoy podremos ver un poco más, haberlo descubierto, cuál es el propósito que Adonai tiene para nuestras vidas. Estamos caminando, pero en ese entonces Abraham no sabía dónde iba. Él solamente estaba obedeciendo la voz del Eterno, que le había elegido de entre todos los pueblos para ser su pueblo. El día de hoy no es diferente. El Señor te ha llamado de entre todos los pueblos: Perú, Colombia, Ecuador, Chile, México, Paraguay, etcétera, etcétera, Estados Unidos. No se ofendan si no digo más nombres, ¿no? Pero el Señor te ha llamado, ¿para qué? Para que seas parte de su pueblo. Porque en el Señor no hay extranjeros, en el Señor no hay blancos, rojos, amarillos, verdes, en el Señor no hay sombra de variación. El Señor es el mismo al cual llamó a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. Por lo tanto, ¿cuál es el instituto bíblico de todo creyente? Obedecer la Torah. Allí están las instrucciones que debes de hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues el Señor te dará las competencias. Y vamos a ver de qué tipo de competencias. Entonces, Adonai es quien tiene y siempre tendrá la última palabra para dar la victoria a quien Él desee. Romanos 9:16. Esto nos tiene que servir para que nosotros podamos profundizar, podamos tener cimientos sólidos en esta carrera, en este emuná que nosotros estamos. Es importantísimo que nosotros tengamos esto. Así que no depende de que uno quiera ni de que se esfuerce, sino depende de que Elohim tenga misericordia. ¿Qué significa esto? Porque pueden haber dos extremos. Puede haber el extremo del que digas, bueno, pues si Dios quiere pasará. Cruzas tus brazos, ¿no? Y está el otro extremo, el que estás haciendo de todo, sin ceñirte al plan, sin escuchar atentamente, en la pasividad, en el silencio, la voz de Elohim. Y estás tú haciendo y estás, es que bueno, y en cualquiera de los dos no hay fruto. Y en cualquiera de los dos, obviamente, no va a haber fruto alguno. En ninguna de las dos partes está la voluntad de Adonai. La voluntad de Adonai siempre va a estar equilibrada. Emuná con obras. Emuná con obras dignas de arrepentimiento. Fidelidad que sea demostrable. No. Que sea palpable. Algo que tú digas, esto lo puedo tocar. Por eso es que Shaul, por eso es que cada uno de los apóstoles, cuando después de que Mashiach ascendió, se dieron cuenta de que lo espiritual y de todo lo que habla la Torah es más real que lo que tú y yo estamos viendo ahorita mismo. Que es más palpable, es más cerca. El Señor está más cerca de nosotros. ¿Qué dijo Shaul? Nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y ahora veremos la comparativa de un hombre con el carácter de Elohim, presente en su vida en todo momento, siempre preparado para toda buena obra, siempre preparado para dar razón cuando se le demande de él. Hombre que aún no ha y del hombre que aún no ha desarrollado el carácter de Elohim en su vida. Aquí dos posturas, aquí dos tipos de hombre. A mí me resultó muy interesante lo que me dijo el Javer, ¿no? Que estabas como aprendiendo para poder defenderte, ¿no? Para poder hacer un poco de apología, de apologética, de poder defender tu fe, tu emuná. ¿Qué voy a decir cuando me digan, oye, ¿tú por qué tienes esos hilitos colgando? Oye, ¿tú por qué no comes cerdo? Oye, ¿tú por qué? Bueno, pues vamos a ver el día de hoy
para que nosotros podamos responder tranquilamente, con mucha certeza y con tranquilidad. Recuerda que cuando alguien te demande razón, en tu corazón siempre tiene que haber shalom. Mira un verso sin esfuerzo. Cuando alguien te demande razón, ¿qué eres? ¿A quién le sirves? ¿Qué es lo que vives? ¿Cómo se llama esa secta? ¿Cómo se llama tu religión? Primero que tienes que tener es shalom. Paz de Dios. Paz de Dios para poder responder. Porque es sencillo. Yo sirvo al único Dios que existe, al único Dios vivo. Y vamos a ver de qué manera lo podemos desarrollar. Segundo de Timoteo 3:15 al 17. Yo se los voy a leer. Y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ojo, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. Hemos estado estudiando los proverbios. ¿Qué significa la sabiduría? ¿Qué es lo que comprende la sabiduría? ¿Cuál es la base principal de la sabiduría? ¿Se acuerdan? El principio, el comienzo, el índice de la sabiduría es el temor de Elohim. Si en tu vida no hay temor de Elohim, por lo tanto, por más que tengas tu inteligencia de este mundo, jamás podrás tener una sabiduría que proviene de lo alto. ¿Me explico? Una sabiduría que proviene del Padre de las luces, como habla Pedro. Una sabiduría que es integral. Puedes tener conocimiento de motos, puedes tener conocimiento de ciencia, pero que tú realmente puedas tener el conocimiento de casi todas las cosas. Por eso estudiamos los proverbios, por eso estudiamos Eclesiastés, por eso estudiamos Salmos. Incluso el libro de Job está revelado que ha sido uno de los principales fundamentos por los cuales la ciencia se basa, ¿no? Se avala en el libro de Job. Hay mucha ciencia y mucha sabiduría en ese libro. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim, ¿qué dice? Sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Pero qué es? ¿El instituto? ¿Christ for the Nations? Por decir algo así. La IBI, etcétera, etcétera. CMM o CCD. Dime, no estoy criticando, no estoy gustando, pero si no tienes realmente la intención de honrar al Señor, por mucho que vayas a un instituto, el instituto no te puede enseñar cómo honrar al Señor. Inclusive puede desviarte aún más de cómo honrarlo. ¿Sabes qué te va a enseñar a honrar al Señor? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo no sé en tu vida lo que hayas pasado, yo no sé si el Señor a ti te ha perdonado algo, pero yo creo que el tamaño de tu perdón tiene que ser la correspondencia de tu amor. Por lo tanto, ¿cómo vas a honrar al Señor? Siendo agradecido. Dar por gracia lo que por gracia has recibido. ¿Has recibido perdón? Pues perdona. Y empiezas a aplicar lo que dice la Torá, paso a paso. 2 de Timoteo 3:14. Es un poco al revés, ¿no? Comenzamos con el 3:15 al 17 y mira cómo termina el 3:14, cómo empieza. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quiénes lo has aprendido. ¿Ya vieron? Que comenzamos un poquito de atrás para adelante. Estos son este tipo de versos o de pasajes bíblicos que quizá muchas veces no lo podemos entender en su totalidad, pero cuando lo desarrollamos correctamente puede ser demasiado enriquecedor. Comenzamos con el 3:15 diciendo que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Y termina diciendo, persiste en eso. ¿Te das cuenta? Persevera tú en lo que has aprendido. Algo que se aprende es algo que se ejecuta, ¿no? Si no, no es aprendido. Algo que aprendes, tú aprendes a conducir. ¿Por qué aprendes a conducir? Porque tomas clases, porque te enseñan y porque lo ejecutas, lo llevas a cabo. Se vuelve una práctica, por lo tanto, cuando la práctica hace que hagas lo que hagas, lo hagas correctamente, se puede decir, efectivamente,
como dice la hermanita, has aprendido. Vas a tener errores, va a haber muchos como zozobra, con mucha intriga. ¿Será así? ¿Será de esta manera? Poner un café, ¿no? Clásico. Poner un buen café. Tiene su chiste. Hasta que lo dominas, la técnica, esto y el otro, esto es muy ambiguo lo que les estoy diciendo, ¿no? Muy burdo incluso, por lo que estamos hablando. Pero hasta que tú te das a la tarea de practicar que la leche tiene que tener una buena temperatura, de que el café tiene que tener un tipo de molienda preciso, luego tiene que estar prensado de una manera para que se pueda hacer una extracción correcta. Por eso viene la práctica para corregir. Efectivamente. Y mira cómo le dice Shaul a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido, en lo que has venido ejecutando, como guardián del debido proceso, y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido. Hace unos días le dije a una persona de aquí, toma las cosas de quien vienen. Y se quedó así como diciendo, oh, ¿no? Eso no lo había escuchado, eso está genial, es verdad. Digo, toma las cosas de quien vienen. Y aquí Shaul está diciendo lo mismo a Timoteo, sabiendo de quiénes lo has aprendido. Tú sabes a quién creer, tú sabes en quién confiar, tú sabes de quién escuchar y quién no. Anoche estábamos hablando, ¿no? De ciertos personajes a los cuales se les puede quitar las espinas, incluso a nosotros mismos. Todo tiene que ser comparado a la luz de la Escritura, para que nosotros podamos, ¿qué? Tenerlo magro. Yo cuando como pez o pescado, no me como las espinas, me como la carne, me como lo que es útil para mí. ¿Sí me explico? Ese es nuestro deber como creyentes. Y mira lo que dice Jueces 12:1. Este es súper cortito. Los hombres de Efraín se juntaron y cruzaron el Jardín hasta Safón y le dijeron a Yiftach, ¿por qué marchaste para combatir a los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Te vamos a quemar la casa encima. Así, te vamos a quemar la casa encima. No sé cómo digan sus versiones, pero seguramente dirá lo mismo. Te vamos a quemar la casa, vamos a incendiar tu hábitat. ¿Se acuerdan lo que les había dicho yo en Romanos, perdón, todavía no les he dado se los diré más adelante, que tenemos que estar preparados para cuando se nos demande razón, poder contestar. Entonces vinieron los de Efraín, ya después de que había terminado el combate, vienen, bajaron, así como muy enojados ellos, cruzaron el Jordán nuevamente, se fueron hacia Galad, agarraron a Yiftach y le dijeron, ¿por qué? O sea, ¿quién eres tú? ¿Por qué un galadita no pidió socorro a Efraín? Siendo nosotros diestros en batalla, siendo nosotros la tribu más grande, siendo nosotros guerreros que estamos en combate. Oye, habíamos tenido un combate hace unas cuantas décadas, también grande y fuerte. ¿Por qué no viniste a nosotros? Te vamos a quemar la casa, le llaman. Es que está interesante. O sea, estamos hablando que no eran pueblo enemigo, sino que era del mismo pueblo. Sí, son, pero con esos amigos países enemigos, ¿no? Uy, ¿recuerdan a quién también le sucedió lo mismo? Justamente también la misma tribu. Se le vino encima. Y casualmente, con amenazas y demandando respuestas. Va a hacerles un pequeño recordatorio. Jueces 8:1, hace unos 4 capítulos atrás. Los hombres de Efraín le dijeron, ¿por qué nos hiciste eso de no llamarnos cuando fuiste a combatir a los madianitas? Y le reprendieron severamente. ¿A quién? ¿Se acuerdan? A Gidón, a Gedeón. Y se acuerdan que el Gedeón le empezó a decir y le sacó el papiro y le dijo, es que mira, pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto que en su momento estudiamos. No estuvo mal la contestación, como aquí les pongo. La respuesta de Gedeón fue certera, a la verdad. Sin embargo, Yiftach esta ocasión fue severo y tajante a la vez, declarando que ellos no fueron capaces de proporcionar ningún tipo de ayuda, porque siempre que se va a combatir del mismo pueblo, estamos hablando que va a haber una batalla, se suena el shofar. Número 1, se alerta a las tribus aledañas. Aquí lo que pasó es que ellos no bajaron. Y se pide un tributo y cosas así para que tributo de guerra y cosas por el estilo. Y mira, entonces aquí Yiftach le está declarando que ellos no fueron capaces de proporcionar ningún tipo de ayuda porque ellos sabían
que Yiftach iba a pelear. ¿Sabes por qué sabía? Porque antes de la pelea, Yiftach mandó mensajeros con cartas, ¿se acuerdan? Apegándose al debido proceso, Sí. buscando algún tipo de convenio antes de hacer la guerra conforme a lo que dice el Señor en la mitzvah. Sin embargo, los del pueblo de Efraín no bajaron, no descendieron en ningún momento. Por lo tanto, Adonai fue quien salió a su rescate. Y algo que es muy importante, hay que reconocer quién es quien tiene y va al mando. Hay que reconocer quién es y quién tiene y va al mando. En este caso, Yiftach puso a Adonai en primera fila. Recordemos esto nosotros de igual manera. La respuesta de Yiftach en el verso 2 dice: mi pueblo y yo estábamos en amargo conflicto con los amonitas, y los llamé a ustedes, pero ustedes no me libraron de ellos. ¿Qué hubo? Tajante, severa la respuesta. Cuando vi que ustedes no eran salvadores, no acudieron al llamado, cuando estábamos entre dimes y diretes, mandándole yo las cartas al rey de Amón, y el rey de Amón devolvía, y se hizo una charla casi de Telegram, ¿no? ¿No? Así, una charla de Telegram se hizo, oye tú, que no sé qué, y el otro respondía. Hubo tiempo, estamos hablando que los mensajeros no es de que a las 2 horas, un tiempo de respuestas en lo que el pregonero recibía el mensaje y iba corriendo, o el escriba lo escribía. En ese momento yo creo que no escribía nadie nada, claro. Entonces fíjate, Yiftach le contestó eso: cuando vi que ustedes no eran salvadores, arriesgué mi vida y avancé contra los amonitas. Y aquí viene lo importante: y Hashem los entregó en mis manos. ¿Por qué han venido aquí a combatirme? Primera de Pedro 3:15. Más bien, santifiquen en sus corazones a Mashiach como soberano, estén listos siempre para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que haya en ustedes, pero hágalo con mansedumbre y con respeto. Con humildad, con shalom, con paciencia. Alguien va a venir en muchas ocasiones, va a querer tocarte, como dicen aquí, la nariz, te van a querer enfurecer, van a querer hacer que te enojes, te van a querer ver caer. Pero lo que siempre tiene que haber en ti es algo que nada ni nadie te puede dar. Solamente Elohim, Shalom. Si tú en ese momento no estás apegado al debido proceso, si tú en ese momento no estás con tu mente con la disposición de honrar a Elohim, seguramente vas a fallar. Te vas a airar, y como dice la Escritura, airaos pero no pequéis. Pues seguramente vamos a airarnos, vamos a enojarnos, vamos a enfurecernos y vamos a terminar pecando. Y pecando significa a responder de igual manera. Y aquí la mitzvah dice así: todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, debes de responder con mansedumbre y con respeto. La enseñanza que nos está dando, mira lo que dice continuamente: tengan buena conciencia para que lo que hablan mal de ustedes, pues ellos queden avergonzados, los que se burlan de su buena manera de vivir en Mashiach. Todos aquellos que nos dicen de cosas que todos los días, seguramente, a mí me dicen de todo, todos los días: oye tú, judío, oye tú, no sé qué, oye tú. Me dicen, aquí mira, tengan buena conciencia. ¿Qué significa tener buena conciencia? No tengan, toma las cosas de quien viene. ¿Ten shalom? Ten shalom. Estás hablando con personas que eran igual que tú. Es que yo no me... Cuando a mí alguien me decía en el pasado, Dios te bendiga, mira, una vez hasta llegué a golpear a alguien, imagínate. En mi locura. Sí, en mi locura. E hice cosas horribles. Sí. Porque yo era anti Dios. ¿Me explico? Pablo, ¿no? Como tipo Pablo, ¿no? No, él no era anti Dios, él era anti Mashiach nada más, pero anti Dios como tal no, porque él era fariseo de fariseos. Bueno, por lo tanto, familia, cuando alguien venga y te quiera tentar, te quiera provocar, tú recuerda que tú fuiste como ellos, ponte en su lugar. Nosotros también, y ahora que viene, es que en verdad que no hay día que no falte, que no me falte, venga, ¿no? Y le digo al Señor: Señor, dame shalom, porque a veces es como que muy cargadito y de repente llegan más y oye, que este, que el otro, y no me quiero tomar nada personal porque yo sé que no es contra mí,
Sé que yo solamente estoy haciendo lo que dice la Torá, estoy viviendo conforme a lo que dice la Torá, no me estoy coludiendo conforme a lo que dice la Torá. Y esto es lo que Pedro nos está diciendo, hermanos. Tengan buena conciencia para que lo que hablan mal, oye tú judío, que no sé qué, ¿no? Oye tú cristiano, oye tú, ¿cómo me te dije que me han dicho templario? No sé cuántas vidas, ¿no? Así, locuras en verdad, ¿eh? En lo que hablan mal de ustedes, ellos queden avergonzados por la buena manera en la que ustedes viven. Porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Elohim así lo requiere, que haciendo el mal. Tiene mayor peso. Pero esto solamente lo vamos a hacer cuando hemos comprendido que este mundo, en lo poco, esto es lo que la Escritura, lo repito nuevamente, se refiere cuando dice en lo poco. Si en lo poco fuiste fiel, en este poco que significa el mundo en el que el Señor nos ha permitido estar, es en lo poco. En lo mucho, que es la eternidad, juntamente con Él, también lo seremos. Emuná, familia. Si tú tienes tus ojos puestos en lo que viene, nada de lo que te pase aquí te va a hacer tambalear. Ojo, somos, como hace rato, ¿no? Bueno, ayer yo le decía a mi esposa, oye, no soy de palo. Siento, ¿no? Y siento en mi carne aflicción, y siento en mi carne enfado, y siento en mi carne un poco de discordia. Soy creyente en Mashiach, puedo sentir estas cosas. Digo, mejor oremos, amore, que te dije, no soy de palo. Digo, mejor oremos. No podemos, o sea, realmente, ¿cuántas veces al principio cuando me empezaron a decir, oye, ¿cómo que no comes cerdo? No sé qué, me ponían jamón así, no, o sea, me hacían cosillas así, que yo al final decía, ay Señor, así, cositas que son tontas, pero aquí hay gente, ¿no? Y recuerdo estas palabras ahora y me confortan porque digo, Señor, tú eres el que me ha fortalecido todo este tiempo. Tú eres el que me ha fortalecido. Yiftach era o no era un hombre de Elohim, aplicando la palabra en cada movimiento que estaba haciendo. Escrito está, 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, en la madurez del espíritu, cuando empecé a madurar y a caminar y a dar pasos certeros en el espíritu, dejé las cosas de un niño. Antes, me acuerdo, que yo miraba y buscaba ya para que terminara Shabbat. De las primeras veces cuando no estabas habituado y acostumbrado. ¿A qué hora va a terminar Shabbat? Porque quiero salir a comprar y antes de que me cierren el súper y cositas así, en verdad. Cuando era niño. ¿Me explico? Conforme fui dando pasos, conforme fui avanzando, ay Señor, el día ¿cómo se llama? De Yom Kippur, el día del ayuno. Ay, Dios mío, un día entero sin bebida, sin comida. Señor, no manches, ¿no? Todavía estaba diciendo, Señor, que oscurezca un poco más pronto el otro día. Cuando era niño pensaba como niño, porque no estaba puesta mi mente y mi corazón, no estaban alineados a entender lo que en ese momento estaban pasando en Yom Kippur. ¿Es el día de qué? De la expiación. Es el día del perdón, escatológicamente hablando. Recuerden esto, ¿eh? Forma parte del día del Señor, del juicio venidero, donde nosotros seremos contados y encontrados y hallados en el libro de la vida. Culpables pero redimidos. Culpables, sí. Llegamos, como decimos en México, pasamos de panzazo, ¿no? Barriéndote con un 6, como dicen, ¿no? La mínima es 5 para reprobar y con la que apruebas es 6, pues con un 6 pasamos. Pero mira, ese día, cuando yo entendí lo que significaba ese día, Baruch Hashem, terminamos, ¿te acuerdas, amore? El día tranquilamente, incluso ni siquiera cenamos rápidamente, el primer año sí, ¿te acuerdas? O sea, nos fuimos y cenamos y nos atascamos. Pero al siguiente año, Baruch Hashem, ¿no? Porque, ay, gracias Señor, y luego pues, hasta nos dio la oportunidad de preparar las cosas, agarramos y yo me acuerdo que tomé un vaso con agua y le di una mordida, unas galletas, creo que era, amor, o un pan, una fruta, algo así, pero 59, 6, casi. O sea, mi corazón, mi mente estaban como de un niño. Ahora, como un jovencito, ¿no? Todavía no
O sea, como un chaval, ¿no? Un chaval. Por lo tanto, dice la Escritura esto, que cuando éramos niños, pensábamos como niños. Marcos 13:11. Cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que deban decir, más bien hablen lo que se les dé en ese momento, porque no son ustedes los que hablan, sino el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Cuando se te demande razón, por eso lo que te dije es fácil la respuesta. ¿Cuál es tu problema? Vivo y sirvo a un Dios que está vivo, que no se necesita prenderle velas, que no necesito traerlo colgando, que no necesito tener una foto de él en casa. ¿Por qué? Porque en casa se quedan las fotos, en casa se quedan las estatuillas. El Señor está conmigo y va conmigo y juntamente conmigo camina. Él está aquí conmigo. Plan. ¿Qué van a decir? Ah, claro, como le veo, bueno, yo sí le veo. Porque cada vez que aplico la Torah, Él está aquí. Cada vez que yo aplico la Torah, acuerdo y recuerdo sus promesas. Las reconvenciones, Yiftach junto con los hombres de Gilad, Yiftach juntó a todos los hombres de Gilad o de Galad y combatió a los efraimitas. Los hombres de Gilad derrotaron a los efraimitas porque habían dicho: ustedes giladitas no son más que fugitivos de Efraín. Estar en Manashe es como estar en Efraín. La reconvención de Yiftach, aunque razonables y moderadas, fueron no solamente ineficaces, sino también seguidas por desprecios insultantes de que los galaditas eran considerados por los menasitas y efraimitas al oeste como desterrados. Esta pequeña tribu de Galad, inferiores, ustedes que se despojaron para querer hacer una tribu que no, ¿me explico? Júntense con nosotros, vénganse o con Manasés o vénganse con Efraín. El Señor dijo 12 tribus, luego al final ya sabemos lo que pasa, ¿no? Por lo tanto, eran considerados por los de Efraín como la escoria de su estirpe común. Esto sacado del comentario crítico, porque digo, es que no me va, o sea, ¿por qué es que le riñe de esa manera a Efraín? Porque dice que Efraín se fue al combate contra ellos. O sea, no les fue necesario, no les fue suficiente como la respuesta de Gedeón para aplacar el agua, para calmar las aguas. No, sino que Efraín salió a combate con los galaditas. Dije, algo tiene que haber algo. Sí. Entonces, ya entendiendo el contexto de que ellos eran considerados como, ¿qué dice? Como escoria, como desterrados, como desecho. ¿Qué estaba sucediendo aquí? La tribu de Efraín quería protagonismo. Él quería ser quien liberara al pueblo de Israel, pero no, por segunda vez no fue así. De la mano enemiga, no sujetándose al debido proceso, no sujetándose a la voluntad de Adonai, al respetar a quien ha sido nombrado guardián del debido proceso. ¿Y sabes lo peor de esto? Que el tú no respetar a quien el Señor ha nombrado guardián del debido proceso y a quien tú claramente ves el halo de luz en su cabeza, casi, ¿no? No era de luz, no. Pero sí la figura de autoridad. O sea, es un ejemplo, ¿no? O sea, que tú estás viendo que el Señor está con él. Que tú estás viendo tangiblemente que el Señor está con Yiftach. Está obrando en él. Que está obrando en él, que el Señor le ha dado la victoria por medio de él, no por medio de cualquiera. Cuando tú no entiendes esto, te puede costar mucho. Porque al pueblo de Efraín le costó muchas vidas del pueblo. Pero fíjate lo que son las cosas. Aquí te das cuenta que en realidad el pueblo de Efraín no estaba alineado ni viviendo conforme a la voluntad de Adonai. Porque todo el que vive conforme a la voluntad de Adonai, lo primero que hubiera dicho es: Baruch Hashem, el Señor ocupó a uno de nuestro pueblo para traer libertad como pueblo que somos. Claro, por eso les pongo aquí. Es que ellos no estaban sujetos, no se habían sujetado a la voluntad de Adonai. Debemos estar atentos, familia, de ser prejuiciosos contra alguien que hable en nombre de Adonai. Mucho cuidado, mucho cuidado. Mejor hay que dar el beneficio de la duda y que todo caiga por su propio peso. ¿Sí me estoy explicando? O quizá, a ver, cualquier persona que se levante y dé alguna predicación, dé algún mensaje, dé alguna enseñanza, hay que cuidar nuestro corazón.
Claro. De no hablar mal de él, de decir, a ver, ¿y este Chabelo de dónde salió, no? ¿No? Mira, un monigote más, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado de esto, Sí. porque escrito está, 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno será evidente, pues el día la descubrirá, porque por el fuego se revelará, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece, la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, sabiendo qué es y quién es el fundamento, él recibirá recompensa. Pero si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque apenas como por un fuego. ¿Sí me explico? Sí. Todo será probado. La obra que nosotros estamos llevando, el mensaje de salvación, cada prédica, cada palabra que sale de nuestra boca será probada, será pesada, será evaluada. Cualquier persona que se levante y diga algo como de parte de Adonai, por eso en el tiempo de los profetas se les daba el beneficio de la duda. ¿Recuerdan? Cuando no se cumplía la profecía, ¿qué decía la Escritura? Cuello, Cuello. Sí. Pero si se cumplía la profecía, entonces era tomado como un hombre de Elohim, Claro. como un profeta del Señor. ¿Recuerdan? Eso hay que tenerlo muy presente. Pues bueno, Pablo habla de esta manera, un poquito más suave. Denles el beneficio de la duda. El tiempo y el Señor darán que las cosas caigan sobre su propio peso. En este caso, la obra de Efraín fue evidente y como consecuencia de sus actos fue quemada por el fuego. Pero la obra de Yiftach permaneció, pues él se apegó al debido proceso y su obra fue evidente también. Adonai le dio la prominencia. Debemos de ser cautelosos en nuestra manera de proceder, familia. Ante cualquier circunstancia, pacientes, mansos, humildes. En verdad que a veces es más difícil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero apegados al Señor. Mira, yo quiero decirte algo fácil. Una vez que tú entras en esto, como le dijimos esa vez en Pesa, la única manera de salir de aquí es con los pies por delante. La única manera en la que tú vas a pensar que vas a estar solo es porque no estás haciendo las cosas bien. Es porque tu comunión con Dios está fracturada. Pero si tú vas caminando día con día, sabiendo que el Señor está contigo, sabiendo que el Señor cuida tus flancos, sabiendo que el Señor va delante de ti, haciéndote un camino, y va detrás de ti cuidándote las espaldas, entonces tu caminar va a ser confiado. Pero eso tiene una cosa lleva a la otra. Eres un militante, eres un guardián del debido proceso, vivirás confiado. Honras al Señor, guardas sus mandamientos, les obedeces, no para ser salvo, sino como consecuencia de que has sido salvo, guarda sus mandamientos. Entonces vivirás seguro, entonces tendrás paz, entonces el fruto de tus manos prosperará, entonces tus lagares estarán llenos de aceite, de pan, etcétera, etcétera. Entonces todas las bendiciones que son promesas en Elohim se cumplirán evidentemente en tu vida. Y le decían, los galaditas, ocuparon los vados del Jardín contra los efraimitas, y cuando este es increíble, y cuando algún fugitivo de Efraín pedía que lo dejaran cruzar, que todavía quedó vivo, que estaba sobre la región, pedía cruzar el río, los hombres de Galad le preguntaban, ¿eres efraimita? Si él decía que no, es que está brutal esto, si él decía que no, entonces los galaditas le decían, di Shibolet, pero él decía Shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y lo mataban. Ay, Dios mío, ¿no? En los vados del Jardín, 42,000 efraimitas cayeron en ese tiempo. Quizás queriendo... 42,000 no pudieron pronunciar correctamente la palabra. Ahí va. Hay un comentario crítico de todo esto, ¿no? Sí. Un shibolet, como práctica que utilizaron los galaditas, se refiere a cualquier uso de la lengua indicativa del origen social o regional de una persona. El clásico deje. Aquí, por ejemplo, los españoles, cuando quieren imitarnos, dicen, ¡órale, güey! Y nosotros no hablamos así. ¿Sí me explico? ¡Órale, güey! Bueno, tú eres boliviana, así que pasas
pero de Murcia, o sea que tú sí puedes pronunciar eso, tranquilamente. ¿Y qué? Murcia, Bueno, España. entonces imagínate que pasando la frontera le dijeran, ¿no? A ver, pronúnciate el órale, güey. ¡Órale, güey! ¡Plac! O sea, no dejaban ni siquiera que terminara y cuello en el nefesh, ¿no? Adiós. Esto es lo que significa. Ahora, un shibboleth era como, dicen los comentaristas, que era como el deje, la pronunciación. Pero, ¿qué era el shibboleth? Una espiga de trigo. Por lo tanto, era como diciendo, di espiga de trigo. Espiga de trigo. No, pues eres español, ¿no? Di espiga de trigo. Ah, bienvenido. ¿Sí me explico? Entonces, para que más o menos entendiéramos el contexto, 42,000 efraimitas cayeron en ese tiempo, por no decir shibboleth. Porque no lo pronunciaban bien. Así era, shibboleth. Y ellos decían shibboleth. Shibboleth. Porque la H es muda. Así, ¿no? Bueno, ahora viene el listado de jueces y guardianes, y con esto concluimos, de Israel, después de Yiftach, donde indican que todo ese tiempo el pueblo vivió felizmente y en shalom. Cuando estaba gobernando Yiftach, un hombre apegado al debido proceso, un hombre que tenía el carácter de Elohim plasmado en su vida y lo ejecutaba en cada paso y en cada movimiento que daba. Era increíble que a este hombre lo hubiesen desterrado de su tierra. Pero fíjate que al final es que hay un montón de cosas importantes que analizar porque él es quien está gobernando, ¿no? Porque él se queda gobernando. Él es el que se queda ya no solamente como guardián, sino como gobernador. O sea, no solamente como guardián y él permite impuesto que se por haga lo que los los efraimitas, y él permite que se maten a los efraimitas cuando no pronuncien correctamente eso. A ver, eso también de un comentario dice que era parte del juicio que el Señor tenía en contra de esos hombres. Por eso es que si alguno de los hombres quería arrepentirse, se arrepentía De los efraimitas. acerca de los efraimitas y quería reconciliarse, había otra puerta, ¿no? Estaba la entrada de la embajada. Pero los que se querían cruzar el charco por las malas, teniendo todavía un corazón despectivo hacia los galaditas, solamente querían pasar por ahí, ¿me explico? Era que se ejecutaba el debido proceso y agur en el nefesh, ¿no? Machete en el nefesh. Y eso era lo que estaba aconteciendo. Por eso es que nosotros realmente tenemos que ser muy cuidadosos cuando ejecutamos el debido proceso. Cuando alguna cuestión, algún asunto llegue a casa de juicio, se tiene que obviamente tratar de manera no intuitiva, no lógica, porque muchas veces la lógica va en contra de lo que es la voluntad de Dios y la verdad en sí misma. Nosotros realmente tenemos sí o sí que apegarnos a lo que dice la Biblia, apegarnos a lo que dice la Escritura, para que así nosotros podamos ejecutar correctamente la voluntad de Dios. Y luego no diga, uy, habrá sido, porque muchas veces lo hemos hecho, ¿no es así? Tomamos una decisión, seguramente en el momento estábamos muy seguros, pero pasando unos minutos, pasando unas horas, o quizá algún día, viene la zozobra a tu vida y dices, o te redarguye exactamente el Ruach HaKodesh, como diciendo, David, ¿qué hiciste? Todavía no llegábamos. Ah, no, pensé que estabas conmigo ese día. No, todavía no veníamos a ti, ¿no? O sea que lo hice en mi carne, lo hice con mi juicio, lo hice bajo mi criterio, bajo mi pensamiento. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Obviamente estamos hablando que estamos en este caminar, estamos en la voluntad del Señor, nos tenemos ahora como pueblo que estamos creciendo los unos a los otros. Hemos estudiado en los proverbios, en la multitud de consejeros se halla la sabiduría. Un pueblo sin, ¿qué dice la Escritura? Un pueblo sin consejo es un pueblo descarriado, es un pueblo que se descarría y va al fracaso. Ahora, para poder pedir consejo se necesitan dos cosas: pisotear tu orgullo y ser humilde. Cuando una persona dice, o yo, un ejemplo ya, ¿por qué no viniste y preguntaste? Ah, bueno, ya lo hice, ya está. Señor, me iba a ayudar, yo pensaba que me iba a ayudar, porque seguramente sabías cuál era la respuesta, ¿no es así? Sabías que no era la forma de Dios y lo quisiste hacer en tu forma. Entonces, ahora tendrás que tener las consecuencias presentes en tu vida, cuando se pudieron haber evitado.
Pero cuando haces y dices, Señor, esto es lo que yo quiero, pero yo quiero que lo que tú quieres esté por encima de lo que yo quiero, eso significa pisar el orgullo. Tener humildad, acercarte a alguno de los hermanos de la iglesia, a alguno de los ancianos, y tú puedes realmente declararle cuál es tu asunto, cuál es tu problema, qué es lo que te está aconteciendo. De que es una persona que está caminando en la voluntad de Dios. Obviamente la misma Torá nos dice, Y que se sujeta no a sí mismo, sino a otros también. efectivamente, la misma Torá nos dice que tengamos también cuidado, ¿no? De a quién le vamos contando. Nos dice la Escritura. El Señor, por medio de los apóstoles, siempre los persuade a que nos acerquemos a quienes, a los ancianos, a los líderes, en ese caso a los apóstoles, ¿se acuerdan? Que venían algunos casos y eran casos severos, pues no podía contárselo a cualquier discípulo. Lo mismo que pasaba en el tiempo del desierto, cuando venían a Moshe. Solamente dijo Moshe, los casos que sean severos, preséntelos delante de mí, que yo los platicaré con Adonai y traeré respuesta. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, familia, para terminar, recordemos que la multitud de consejeros está la sabiduría. No estamos solos. Aquí no vamos como jinetes sin cabeza. Aquí no somos llaneros solitarios. Aquí no vamos, es que a ver, que yo sé más, es que no, es que yo he estudiado mucho, que no sé qué. Te das cuenta que lo que has estudiado ha valido o no ha valido cuando estás en la prueba. Y en la prueba, obviamente hemos hablado ya de que Adonai no prueba a nadie, sino en la prueba en la que te has metido tú mismo. Porque tú mismo te pruebas cada día. Si yo tengo problemas con el alcohol, no me voy a acercar a un grifo. No me voy a acercar, me explico, ya problemas de alcoholismo estoy hablando. Sí. Si tengo problemas con la droga, pues no voy a ir a andar en barrios random, que yo sé que cualquiera me va a decir, toma, carnal. ¿Sí me explico? Sí. Si tengo problemas con las mujeres, no me voy a acercar. Pero si digo, no, yo estoy libre de eso. Entonces tú mismo te estás probando. Por eso dice la Escritura que no digamos que Adonai nos tienta. Claro, no prueba a nadie. Porque Él no tienta a nadie, sino que somos tentados por nuestra misma concupiscencia. Y ahí vemos cayendo, y estamos cayendo. Ay, Señor, pensé que ya estaba listo, pero se me había olvidado ponerme la coraza del Evangelio. ¿No? La coraza, el yelmo de la salvación. Como si esto fuera algo de desvestirte y vestirte. Entonces, siempre tenemos que tener realmente la sabiduría y la confianza de poder rendirnos delante de Dios y no delante de nuestras pasiones. Porque si no pasa como los galatas, ¿no? Para pasar como los efraimitas. Terminan matando efraimitas. Sibolet, pa. Adiós. Sibolet, pues que no digamos Sibolet, familia. Y esto termina así. Yiftach dirigió a Israel 6 años. Entonces murió Yiftach el Galadita y lo enterraron en uno de los poblados de Galad. Ibzabán, Elón y Abidón dirigen a Israel. Después de que él dirigió a Israel, Ibzán de Beit Lehem tenía 30 hijos y casó a 30 hijas fuera del clan y trajo a 30 muchachas de fuera del clan para sus hijos. Dirigió a Israel 7 años. Ya vemos por qué solamente le duró 7 años, ¿no? ¿Cuál era la voluntad divina entre clanes? Que los hombres y las mujeres se tenían que casar con los mismos clanes, ¿se acuerdan? Los de Gad con los de Gad, los de Judá con los de Judá, los de Manasés con los de Manasés. Para poder seguir preservando el linaje. Y obviamente, aunque no fuese ese el motivo, porque Adonai lo había dicho. Punto. Eso es lo que a nosotros nos tiene que valer. Adonai lo dijo, pues sea la voluntad de Adonai cumplida. Entonces murió Ibzán y lo enterraron en Beit Lehem. Después dirigió Israel Elón, el Zebulunita, y dirigió Israel por 10 años. Entonces murió Elón, el Zebulunita, y lo enterraron en Ayalón, en territorio de Zebulón. Después de él dirigió Israel Abdón, hijo de Iliel, el Piratonita. Ay, era pirata, ¿no? Tuvo 40 hijos y 30 nietos. Dios mío. Tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban en 70 burros. O sea, a ver, era un hombre que tenía poder adquisitivo, tenía renombre y tenía muchos hijos. Y muchos burros y muchos nietos. Dirigió Israel por 8 años. Entonces murió Abdón, hijo de Eliel, el Piratonita, y lo enterraron en Piratón. Fíjate, Piratón. Cuidado con los piratones. En territorio de Efraín, en la colina de los Amalequitas. Así termina el capítulo 12.
Recuerdan que estamos estudiando verso a verso. Aunque fue cortito, yo pude haberlo pegado con el otro. Era necesario puntuar el carácter de un hombre que está forjado conforme a la voluntad de Dios y el carácter de un hombre que apenas está siendo forjado. ¿Me explico? No hay que demeritar a nadie. Estamos todos en un proceso. Algunos, en cuanto llegaron, dieron fruto al 100 por 1, o al 60 o al 80. Hay muchos que llevan un tiempo y todavía están como empezando a retoñar. Pero eso no significa que tenga menos mérito que otro. Significa que el Señor tiene un plan para cada uno, pero que nosotros tenemos que querer ese plan. Amén. Amén. Pues familia, Shabbat Shalom, Baruch Hashem, un saludo para todos. Y bueno, pues comentarles también que mi madre llega, si Dios quiere. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues si Dios quiere, mi madre viene el miércoles. Así que estará un miembro más aquí en la comunidad de los del Camino Guecho. Sean bienvenidos todos, el que guste venir, que esté cerca, que nos contacte. Aquí nos han contactado unos hermanitos de Pamplona que el día de hoy nos están visitando. La semana pasada nos visitaron unos Javerim de Zaragoza también, de Teruel. Y Baruch Hashem, porque no estamos solos. Quizá estamos un poco dispersos, pero solos no estamos. Familia, aquí tienen su casa. Cuando ustedes gusten, recuerden, pueden contactar. Y de qué manera podemos nosotros acercarnos o que ustedes se puedan acercar para que podamos llegar a esa facilidad, ¿no? Sí, de dejar, de estar juntos. De dejar, ese es el propósito, tener comunión, saber qué se sabe, un Shabbat, una reunión de Shabbat, una comunión con hermanos en Shabbat, pues que el Señor nos permita tener este tipo de gozo, este tipo de deleite en nuestras vidas, independientemente del deleite que es ya guardar Shabbat en sí. Amén. Pues bueno, Shabbat Shalom familia, un abrazo, Shavuot Tov. Esperamos a Pili aquí. Esperamos a mi madre aquí.